¿has tenido daños en tu propiedad? ¿El seguro no te ha pagado lo suficiente por tu daño? ¿No sabes si tienes daños ocultos como filtraciones, humedad y mold que podrían afectar tu salud? Molina Rangel te ofrece una inspección gratuita en tu casa o negocio. Deja a los ajustadores con experiencia en la industria que te representen ante las compañías de seguro. No recovery, no fee. Recuerde que puede visitar nuestra página web a molinarangel.com. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 9 de mayo del año 2019. Bueno, hoy es jueves de Daniel Lara Farías y vamos a hacer un programa especial porque hay muchas cosas que analizar y Daniel Lara Farías da para analizar todo eso porque tiene que ver el tema internacional, lo que está pasando en Venezuela, los partidos políticos, qué va a pasar con Acción Democrática, con la Asamblea Nacional, todo eso. Y por eso le voy a dedicar el primer segmento a Daniel con los quesos de la pradera. Porque ya hoy es jueves, así que mañana tienes que amanecer en la pradera buscando el queso del fin de semana, que es una maravilla. La mezcla de todos los quesos de mano, el queso telita, el guayanés, todo en un solo queso delicioso que solamente lo vende la pradera viernes y sábado en su sede. Ahí tienen ustedes la sede, la dirección y el número de teléfono de la pradera. Ahí también vas a conseguir las cachapas del mejor maíz y los pequeños, todas esas cosas ricas que nos encantan. Además es el fin de semana del Día de la Madre. Hay que apertrecharse bien para tener comidita sabrosa en casa. Bueno, Dani, buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy muy bien luego de ver la propaganda de la pradera. Estoy pidiendo que me suban el volumen. Y para decirte además de eso que con Europa bajo costo puedes venir a Europa si quieres. Si no, no vengas. Dani, pero ¿por qué eres tan grosero? ¿Por qué no me dices si que estamos esperando en Europa? Ven y visita. Estamos esperando en Europa. Ven y ¿Pero visita. por qué eres así? Yo tengo que educarte. Paseas por Venecia en una góndola, todo aquello. Luego vienes a la Torre Eiffel, te tomas la foto en la Torre Eiffel. Paseas ves la Torre de Pisa, todas esas cosas. Te vienes caminando a Alemania, desde Italia. Una maravilla. Con Europa bajo costo. Europa bajo costo. Por supuesto, con Europa bajo costo, porque yo no soy tenedora de bonos. Ni nada de esas cosas. Yo no estoy ahí, tú sabes, ahí enchufada, nada de eso. Así que tiene que ser con Europa bajo costo porque si no, no puede ser. Es correcto. A mí no me sale nada de eso. Mira, Daniel, yo voy a comenzar dedicándote a ti una frase de todas las frases buenas que dijo Orlando Urdaneta en el programa de Jaime Bailey. Porque es que he tenido encuentros y desencuentros con Orlando, como todo el mundo, porque Orlando es bien controversial por lo inteligente que es, déjame decirte. Y dijo una frase, porque es que aquí en este programa se van a decir cosas que a mucha gente no le va a gustar. Y entonces vamos a pasar otra vez, tú sabes, Daniel, a hacer del G2 cubano, hacer los tarifados, Maduro te paga, porque tú no quieres al país, porque aparte de otras cosas que no vale la pena que las digamos aquí, ¿no? Pero es que a todas esas cosas Orlando Urdaneta le puso un nombre, es así como una enfermedad, es una enfermedad, una patología. Se llama la dictadura de la palabra. Vamos a escuchar a Orlando Urdaneta. Se ofenden. Entonces la dictadura de la palabra no te permite, porque se les olvidó, la democracia. Yo puedo decir lo que me dé la gana de cómo yo veo que se está comportando Guaidó. A la gente por la dictadura en Venezuela se le ha olvidado lo que es la democracia. Y la democracia es que uno puede decir lo que le dé la gana. Pero a la gente se le olvidó, porque con el cuento de tantos años de dictadura, la gente se le olvidó lo que es la verdadera democracia. Daniel, esa es la dictadura de la palabra. Yo creo que nosotros en Venezuela nunca hemos sido demócratas, nunca hemos creído en la libertad de expresión, ni en la libertad de opinión, nunca, y tanto es así que nunca la hemos tenido, porque cuando tú revisas lo que ha sido, y tú por tu experiencia mucho más lo puedes decir, lo que ha sido el ejercicio del trabajo de la gente en los medios de comunicación históricamente en Venezuela,
durante toda nuestra historia, inclusive durante la democracia, ha habido censura, cierre de medios, persecución de editores, editores exiliados, periodistas botados de su trabajo por un titular, por una opinión, por una columna. Eso da para mucho y para analizar muchísimo, porque de alguna manera nos permite, y yo creo que ya vamos llegando a eso y la gran mayoría de la gente lo sabe y lo siente. Es que los chavistas no son extraterrestres. El chavismo es una descomposición. El chavismo salió de las entrañas de la sociedad venezolana en un proceso de descomposición gravísimo, y de las entrañas de esta sociedad lamentablemente surgió esta suma de taras y de antivalores convertidos en movimiento político y en asociación para delinquir, que es el chavismo. Entonces, cuando tú te das cuenta de que en el chavismo se censura, es porque la censura es algo que en Venezuela se considera correcto. Porque cuando a ti te dicen no digas eso, cuando a ti te dicen no puedes decir eso, cuando a ti te dicen suma pero no restes, cuando a ti te dicen que tus críticas tienen que ser constructivas, cuando a ti te dicen que la ropa sucia se lava en casa, cuando a ti te dicen que tienes que sumar a la lucha, etcétera, ¿qué es lo que te están diciendo? Que te calles. O sea, que tu palabra solamente tiene valor si es a favor de la tendencia partidista mayoritaria o la que tiene por menos preeminencia sobre los demás. Y eso, además de eso, te da una idea del tamaño microscópico, minúsculo de la clase política venezolana, que no acepta crítica. Ningún político venezolano acepta que se le critique, ninguno. A todos les molesta que se les diga cualquier cosa que vaya en desmedro de sus posiciones. Y además de eso, en estos últimos tiempos de redes sociales, de opinión pública 2.0, de la verdadera participación de la gente, la participación ciudadana en el hecho de opinar, porque ya eso era antes, que la opinión del ciudadano se daba a través de una carta en un periódico, que de repente se la podían publicar como se la podían no publicar. Ahorita la opinión se la expresa un ciudadano directamente al dirigente a través de sus redes sociales, y a través de sus redes sociales puede recibir respuesta inclusive. Y eso de alguna manera ha creado una nueva conciencia de lo que es la libertad de expresión y de lo que es la responsabilidad y de lo que es el hecho de comunicar. Si nos ponemos a revisar lo que hacen la dirigencia política en el mundo, no es nada más en Venezuela, porque es una tendencia mundial, pareciera, cuando tú revisas las redes sociales de los políticos, tú no sabes si estás revisando la red social de un político o la red social de un medio de comunicación, porque en vez de opinar, lo que hacen es difundir, como si fuesen un medio, y te das cuenta que lo que difunden además siempre es sesgado, obviamente, porque no es información, es propaganda. Y de eso no escapa ninguno. Y en Venezuela es casi, bueno, es una cosa que hacer una revisión a las redes sociales de los principales partidos, de los principales dirigentes, es una cosa hasta penosa, porque te das cuenta cómo hay una imposición, hay una dictadura de la palabra. Y es una cosa lógica, Patricia, porque estamos hablando de unos partidos en Venezuela que ningún partido en Venezuela hoy en día puede hablar de que su dirigencia principal se somete a elecciones internas para permanecer en su cargo. Ninguno. Todos tienen unos líderes inamovibles, que a algunos les simpatizarán un poquito más, un poquito menos, pero son unos líderes inamovibles, ahí están. Y bueno, y no hay quien pueda con ellos, ¿no? Y no hay manera de que alguien les lleve la contraria. Entonces, cuando tú revisas todo eso, te terminas dando cuenta, y es ahí donde está mi preocupación. Yo caí en esa preocupación revisando lo que ha terminado siendo este debate posterior al 30 de abril, y lo conversaba hoy con Neomar Hernández en nuestro programa, porque pareciera que la cosa se va alineando hacia unos derroteros bien feos, ¿no? En cuanto a las soluciones que están a la mano para el tema venezolano. Y pareciera, me decía Neomar, que él siente que las soluciones para donde se están aproximando es a fortalecer el rol militar. Ajá. De los militares chavistas. Exactamente. En la construcción de un escenario que pareciera que vamos enfilados hacia una junta militar, hacia un directorio militar. Pero chicos, ¿cómo es posible que coincidamos en el análisis? ¿Cómo es posible? Bueno, coincides con Neomar Hernández en eso. Él fue el que me asoma eso. Y yo lo que termino pensando es que no es
un escenario, y es donde difiero de Neymar, que es que no es un escenario hecho para Venezuela. Como no fue un escenario hecho, una solución hecha para Venezuela, el que Pérez Jiménez se quedara con el poder en el año 52. Porque si tú revisas el contexto histórico, te das cuenta que cuando Pérez Jiménez estaba gobernando en Venezuela, estaba gobernando Rojas Pinilla en Colombia, estaba gobernando Odría en Perú, estaba gobernando Chapita Trujillo en República Dominicana, estaban gobernando los Somoza en Centroamérica. Es decir, aquí en la Guerra Fría, la solución para evitar la expansión del comunismo, inclusive antes de la llegada de Fidel Castro, que ya fue una catástrofe, fue dejar el poder en manos de militares leales a los Estados Unidos, fuesen demócratas o no, y ninguno de ellos era demócrata, y la gran mayoría eran asesinos y ladrones. Entonces, cuando aparece en el escenario Fidel Castro y empieza la amenaza real de la expansión del comunismo por América Latina, se crea aparece una alternativa. Y esa alternativa era Venezuela. Yo hablé de eso, por cierto, en un artículo que tuvo a bien publicar la gente de Panam Post, Cuba de ida y vuelta, porque es que Fidel Castro siempre tuvo en su mente, y eso lo dicen todos los que hoy son opositores y han escrito sus memorias y que vienen del castrismo venezolano. Todos han contado la obsesión que tenía Fidel Castro, que nunca cesó con Venezuela, porque es que era una cosa obvia, porque Venezuela, la Venezuela democrática, era el modelo que los Estados Unidos utilizaba para contraponerlo a la Cuba revolucionaria. Como intentando decir, pero mira en este país donde la gente también es de izquierda, ¿ok? Mira, en este país no tiene una dictadura militar, hay elecciones y la gente vota por unos gobiernos que tienen una política que son de izquierda, sin necesidad de estar enseñando la guerra a la guerrilla, sin necesidad de estar expropiando, sin necesidad de estar imponiendo el comunismo. Esa era la alternativa. Venezuela era la alternativa a lo que se planteaba desde Cuba. Por eso que Fidel Castro le tenía tanta rabia a Venezuela y por eso fue que montó todo lo que montó para lograr destruirla. Entonces, cuando tú revisas esta solución que se está planteando hoy, de que sea una junta militar o cívico-militar, todo aquello donde lo cívico es de adorno, porque cuando hay un elemento cívico-militar, los civiles están de adorno, son floreros. Así es. Y de hecho floreros feos, ¿no? De los inútiles, esos que nadie quiere. Chinos, jarrones chinos. Sí. Eso no es una cosa increíble. ¿Qué termina ocurriendo? Que esa no es una solución inédita planteada para Venezuela. Es que es un modelo que están aplicando las potencias, lamentablemente, frente a los grandes radicalismos y frente a los grandes problemas que tienen. ¿Cuál es el problema que tienen las potencias ahorita? El radicalismo islámico y todo lo que eso significa para Occidente. Y, por cierto, lo que significa también para Rusia, porque Rusia también tiene sus radicales islámicos y los tiene que combatir. Y han tenido atentados en su territorio, y han tenido una guerra con los musulmanes de Chechenia, y con los de Osetia, y con los de otras regiones de ese país. Entonces, ¿cuál es la solución que los tipos han encontrado? Mira, si hay un dictador o un régimen militar que controle la expansión del Islam, si la alternativa es que hay un régimen islamista, me quedo con el dictador. Esa es la solución. Y con respecto a otras partes que no son las zonas en conflicto con contenido islamista, y hay que ser sincero, en Venezuela el tema islámico, a pesar de que hay una presencia allí, unos brotes y tal, no es lo sustantivo de la ecuación. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela o con Bolivia o con países periféricos a este elemento? Oye, mira, yo necesito que en Venezuela se termine esta crisis para poderme concentrar en los problemas más importantes. Y mientras yo tenga ese problema en Venezuela, no puedo combatir es recursos que pierdo intentando solucionar esa situación. Mucho más cuando es tan ruidoso, cuando está generando problemas con la migración, con intervenciones en otros países para imponer gobiernos parecidos, etcétera. En medio de todo eso, ¿cuál es la solución? La solución es que venga un gobierno que controle esa cuestión. Maduro lo puede hacer, Maduro no lo puede hacer. Como Maduro no lo puede hacer, bueno, lo lamentamos mucho, pero búscate a alguien. Mira, oye, apareció Guaidó, y Guaidó puede controlar eso. No puede. ¿Qué necesita? Necesitan los militares. ¿Qué dicen los militares? Que no se lo calan. No, los militares dijeron que sí, que van a negociar. Y cuando iban a negociar, aparece Guaidó con Leopoldo Avenger López, tirado frente a la Carlota, con 2 tanquetas y 3 fusiles. Bueno, ahí se acabó, por supuesto, ahí quedó en evidencia un grave problema que tienen los Estados Unidos para cualquier solución que se busque en Venezuela, que es la que hemos tenido siempre. Una clase política de ese tamaño, microscópico. O
O sea, Mira, Dani, que antepone su protagonismo a las estrategias. pero fíjate que con respecto a eso que tú estás diciendo, bueno, la agenda, por supuesto, Daniel siempre la pone, no producción, porque aquí teníamos otro orden de ideas. Pero me encanta esa exposición que tú has hecho porque estoy sumamente preocupada. Con una junta militar de ese tipo, Daniel, ahí no hay tutía. Ahí sí es verdad que no va a haber, ahí no hay negociaciones de ningún tipo porque se instalen esos militares ahí, sacarlos va a ser muy difícil, aunque tú dices que el escenario en Venezuela no es probable. Pero a mí me parece que Maduro está un poco asustado porque hoy hizo un llamado a la rectificación. Y yo creo que ese mensaje se lo está mandando es a los militares. Vamos a ver el video y a comentarlo con Daniel, porque ese mensaje no es eso no es para el ciudadano, porque a ellos les importa un carrizo si los ciudadanos están con ellos, si no están con ellos, y eso lo han comprobado. Este mensaje de Maduro es para los militares. Vamos a oírlo. Después de la victoria del 30 de abril me convencí más. Es la hora. Es la hora de una gran rectificación histórica de la revolución bolivariana. Es la hora de un gran cambio en el país. Es la hora de un gran diálogo y acción de nuestro pueblo. No dejemos para después lo que hay que hacer ya. Y la fortaleza de la revolución hay que lograrla cambiando, mejorando, rectificando, superando errores. Bueno, es un mea culpa, Daniel. Sí, pero el juego está andando. El juego está andando y fíjate que al final la gran preocupación es la siguiente: va a permitir los Estados Unidos que se le lave la cara a toda esta cantidad de militares que durante todo este tiempo, porque no estamos hablando de unos militares asesinos y ladrones, que la gran mayoría en el tercer mundo tienen ese pequeñito defecto. Son asesinos y son ladrones. Son asesinos, otros son ladrones y otros son narcos. No, aquí son asesinos, son ladrones, son narcos, torturadores, criminales de lesa humanidad, traficantes de dólares, traficantes de blanca, traficantes de oro, traficantes de coltán, etcétera. Entonces, además de eso, administran con criterio corrupto el sistema de salud que ha llevado al país a una desgracia humanitaria, a la desgracia alimenticia, etcétera. Es decir, que los delitos son muchos más. Estamos hablando de que lo que se está buscando o permitir que estos militares sean los que gobiernen para garantizar la estabilidad de Venezuela sería como permitir que Pablo Escobar y que el cartel de Medellín entregue a Pablo Escobar y se queden el resto de los capos gobernando. Esa es la alegoría. Yo no sé si los Estados Unidos están dispuestos a eso. Yo creo que no. Creo que no, porque sería muy fácil hacerlo si quisieran. Ya se hubiese impuesto esa solución. Y yo creo que algunos escollos debe haber. ¿Qué es lo que yo puedo conceder? Mira, cuando tú ves, porque es que a veces el pesimismo ataca cuando uno ve otras cosas. Mira, no hay un demonio en la vida más detestable después de Hitler que este tipo Al-Assad de Siria. Un hombre que inició una guerra asesinando niños. Porque para los que no lo saben, toda la guerra en Siria empezó por unos niños que rayaron una pared. Yo les recomiendo ver el documental El llanto por Siria. Es un documental donde se narra la historia de los niños, de unos niños de 11 y 12 años que rayaron una pared en contra de Al-Assad, y a los niños los torturaron y los asesinaron. Y por ahí empezaron las protestas y después terminó de todo eso en una guerra. Entonces estamos hablando de un tipo que fue capaz de asesinar niños y que después le lanzó armas químicas a su pueblo y que los padres, porque esto es una historia, Patricia, que no la leí en la prensa, que me lo contaron jóvenes sirios. Porque a mí me llamaba mucho la atención la cantidad de jóvenes sirios, jóvenes que llegaron aquí de niños, de 14 años, de 13 años y hasta menos, solos, con sus hermanos mayores o con algún primo, sin sus padres. ¿Qué ocurría? Que la locura de Al-Assad llegó a tal nivel que el tipo se convirtió en un Herodes. Se estaban matando niños y los padres, en su desesperación, mandaban a sus hijos fuera de Siria a que se salvaran. Se quedaban los viejos y mandaban a los niños solos a que terminaran en Europa, y vimos escenas terribles de gente muriéndose. Ese asesino, ese criminal de lesa humanidad, sigue en el poder en Siria con la anuencia de las potencias,
a pesar de haber hecho lo que hizo. Entonces cuando uno revisa eso y uno ve a Maduro y uno ve a Padrino y ve a esta gente y uno dice, oye, ¿serán capaces de tanto? ¿El mundo será capaz de esto? Entonces, ¿quién podría defendernos frente a eso? Una clase política responsable, una clase política que se niegue a una imposición de ese tipo, un liderazgo político responsable. Pero cuando tú revisas al liderazgo político que tenemos, te encuentras que tenemos unos líderes políticos que gastan todas las balas que tienen peleando entre ellos. Entonces tú ves que ante la menor situación lo que hacen es lanzarse dardo. A mí me sorprendió mucho y me sorprendió más allá de la animadversión que siento yo por ese nefasto personaje que es Henry Ramos Alú, cuando se lanzan las medidas contra los diputados y la sentencia ordenando encarcelarlos e incluyen a Ramos Alú dentro de esa lista. Ajá, y Ramos Alú, vamos a hablar de eso porque esto es muy importante. Es muy importante porque yo quiero que vayamos al fondo de qué es ese Tribunal Supremo, qué es lo que está detrás de esto. Hay gente que se dice, bueno, pero si Edgar Zambrano y Henry Ramos Alú han sido colaboracionistas, ¿por qué los incluyen en la lista? ¿Por qué los persiguen? ¿Por qué se llevaron a Edgar Zambrano de la forma que se lo llevaron? Yo les garantizo que torturado no está. Eso sí es verdad. Él está en las mejores condiciones que puede estar un preso político en Venezuela. Si es que se puede decir, porque preso es preso, ¿no? Pero al regreso vamos a conversar este tema con Daniela Lara Farías. Ya volvemos.